Tal y como le había prometido al cierre del segmento anterior, ya vamos al segmento de salud, que como cada viernes, pues el doctor Castillo, Elvin Castillo, nos trae interesantísimos invitados que nos hablan de diferentes temas del apasionante mundo de la salud. Le dejo con el doctor Elvin Castillo. Muy buenas tardes, como todo viernes, pues tenemos un segmento dedicado, pues como dijo nuestro compañero Ramón García, el tesoro más grande que tenemos, la salud. Al punto de la salud, un segmento de Al Punto en la tarde. En esta semana tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros al doctor Erwin Campos, quien es médico internista, nefrólogo, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó sus estudios de medicina interna en el Centro Médico UCE, hizo la especialidad de nefrología en el Hospital Salvador B. Gautier y realizó sus entrenamientos y especialidades en nefrología intervencionista y también en diálisis peritoneal e implante renal en Guadalajara, México. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, doctor Castillo. Gracias, señor García, por la invitación y a usted por aceptar. Por entretener y darle el conocimiento al público que nos puede observar a través del lente de la cámara y ya de las redes sociales, del internet. Así es. Así es, doctor. Bien, nosotros siempre empezamos el segmento pues definiendo el tema que vamos a tratar. En el día de hoy vamos a hablar del daño renal. El término médico es insuficiencia renal, es cuando hay un déficit de la función del riñón. Entonces queremos que el doctor nos defina en qué consiste este tipo de lesión, este trastorno. Perfecto. Empezando por, primero, los riñones son órganos pares. Dicen mucha gente que los órganos pares son lo más importante. Entonces lo tenemos en la parte posterior de la espalda, justamente cuando termina la costilla flotante, y tienen numerosas funcionalidades. Van desde, es un filtro natural del cuerpo donde se elimina, se depura toxinas y termina convirtiéndose en orina, en pipí, ¿verdad? Yeah. Todo ese tipo de toxina, pero también se encargan de mantener los electrolitos, de mantenerla a niveles adecuados de la presión arterial. También se mantiene del metabolismo, por ejemplo, del calcio, fósforo, de la vitamina D, de la anemia, como por ejemplo la eritropoyetina. Una vez eso pues comienza a alterarse, se pueden alterar cada uno de esos sistemas antes mencionados, y obviamente insuficiencia renal hay que dividirla en dos: insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda es aquella que el riñón por ciertos parámetros deja de depurar o de eliminar esas sustancias en un periodo corto. Se le llama agudo crónico cuando crónico es mayor de 3 meses y agudo es por debajo de 3 meses. Yeah. Esos son los pacientes, por ejemplo, que tienen un accidente, un motorista, lamentándolo mucho, que se accidenta, va al Darío Contreras, sufre un periodo de hipovolemia o deshidratación severa, pierde mucha sangre, entonces los riñones se ven afectados por esa disminución de la volemia, de la cantidad de sangre en el cuerpo, y los riñones podrían entrar en falla, que puede ser perfectamente reversible, no sin antes dejar una lesión poco sensible, pero puede ser permanente y complicada para un futuro. Ya las lesiones renales crónicas pues son enfermedades que normalmente vienen a través de un tiempo, de un periodo mucho más largo de evolución, principalmente con la hipertensión y con la diabetes, una nefropatía hipertensiva o enfermedad renal diabética, que es cuando la azúcar alta por mucho tiempo, esa glucosa afecta los vasos sanguíneos renales y hace que el riñón no depure lo suficiente, y parte de lo que se puede observar es, por ejemplo, la presencia de lo que es la proteína en la pipí, en la sangre. O sea, esos pacientes diabéticos de larga evolución, pues cuando orinan pueden encontrarse una orina espumosa, que cuando tú le preguntas a ellos, ay sí, yo lo hacía, pero no se dan cuenta en su momento, una orina espumosa. La gente de campo, por ejemplo, una orina que la gente hace pipí
y las hormigas le van porque es dulce. ¿Por qué? Porque los riñones toleran, o vamos a decir, tratan de reabsorber un azúcar hasta un nivel de 180, sabiendo que los niveles normales de glucemia son por debajo de 100. Entonces la tolerancia del riñón está a 180, por encima de ahí, pues comienza a rebosarse la capacidad del riñón de reabsorber ese azúcar y comienza a aparecer en la orina. Entonces es una orina literalmente dulce. O sea, entonces comienzan a ir a un ejemplo de las hormigas, y es la enfermedad renal o la insuficiencia renal es una enfermedad que no da aviso, es silenciosa. Y realmente los síntomas son muy leves hasta cuando están muy avanzadas. Yeah. Doctor, ¿qué tan frecuente es la insuficiencia renal? Bueno, es más frecuente de lo que ustedes se imaginen. Aunque ustedes no ven un pacientico allí, que el resultado final les podría ser la diálisis o el trasplante, que está en diálisis, aproximadamente el 10% de la población del mundo sufre algún tipo de enfermedad renal. Eso no significa que el paciente esté en diálisis. El paciente que va en diálisis es 0.1 de la población, pero que tenga algún tipo de fallo. ¿Y a qué se debe eso? Es una epidemia que cada vez es más frecuente. Número uno, por el alto nivel de diabetes que tenemos. Para que ustedes sepan, República Dominicana aproximadamente tiene un 14%, según un estudio que realizó la Universidad UNIBE y el INDEN hace un par de años, aproximadamente 14% de la población es diabética. E hipertensa, le comento ese dato, en Estados Unidos recientemente se bajó el nivel de hipertensión. Ahora mismo estamos hablando de hipertensión por debajo de 130 y por debajo de 80, antes era 140-90, pero con las nuevas medidas, probablemente casi la mitad de la población adulta, por encima de 18 años, casi está hipertensa. Entonces, estas grandes enfermedades, que son ya un problema epidemiológico, hace que, obviamente, con la longitud de los años, cada vez vivimos más, cada vez llegamos más obesos a nuestra vejez, nos cuidamos menos, el consumo de sal, comida procesada, pues nos va deteriorando los riñones. Entonces eso hace que realmente haya hasta un 10% de la población con algún tipo de enfermedad renal crónica. Yo le voy a hacer una preguntita, doctor, antes que el doctor Castillo la aborde, lo coge yo adelante. La proporción entre ingesta de líquido y excreción, ¿cuál debe ser? Por ejemplo, yo me tomo un vaso de agua de 8 onzas, ¿verdad? En poco tiempo, pues, querer ir a hacer pipí, a orinar. ¿Qué proporción de ese líquido que yo ingiero debe ser expulsado? Dependiendo de la cantidad de ingesta de líquido, es la cantidad de orina que usted va a hacer, obviamente. Si usted es un paciente que está deshidratado, si usted solamente se toma un vaso de agua al día, pues probablemente, primero, es necesario, o el riñón tiene que eliminar sí o sí los tóxicos, los solutos que el cuerpo genera a través de la pipí. Entonces tú tienes que hacer obligatoriamente, aunque tú camines un desierto, entre 300 a 400 cc de orina al día. Eso es obligatorio. O sea, aunque no te tomes agua, eso es lo que tú tienes que hacer porque el riñón funciona. Si el riñón comienza a disminuir esa capacidad, pues entonces entra en falla. Ahora, si tú te tomas, por ejemplo, 3 litros, es muy probable, hay una parte que se llama las pérdidas insensibles. Por ejemplo, una persona que constantemente hable, pues hablando se pierde, o esté en el calor, o haga ejercicio, o suda, o tenga diarrea, pues esas son cosas que pueden influenciar en la disminución de la cantidad de pipí. O de orina, como mínimo 400. Entonces, va a depender mucho de tu trabajo. Si tú eres un físico-culturista, estás en el gimnasio, monta bicicleta, eres una gente que anda con una carretilla durante el día en este calor hermoso, tropical de República Dominicana que tenemos, pues obviamente podría ser que vayan mucho menos veces al baño a una gente que trabaja en oficina, que tenga un bebedero cerca y que no sude lo suficiente. Entonces, como mínimo, orinaríamos como 400 cc, pero esa proporción va a ser mucho dependiendo de las pérdidas insensibles. Si le comento, por ejemplo, que es una pregunta que probablemente venga por ahí, y no hacen mucho, es ¿cuánta es la ingesta de agua que tenemos que tener en el día? ¿Es cierto el mito de 8 vasos de agua y ese tipo de cosas? Bueno, pues le comento que aproximadamente una ingesta ideal son 30 cc por kilogramo de peso. Doctor, pero yo peso en libras. Bueno, pues divida su peso entre 2. Aproximadamente, si usted pesa 200 libras, son más o menos 100 kilos. Réstale un poquitico, 90 kilos, eso multiplíquelo por 3. Entonces usted tiene que beber casi 2.7 litros de agua en un día, fuera lo ideal. Doctor, eso es mucho, eso es poco, yo nunca me bebo eso. Bueno, pues lo estoy diciendo que eso fuera. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Después de ahí, obviamente, si usted se toma mucha agua,
muchas veces al baño. Ahora, hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes, hay una famosa 4P, polidipsia, poliuria, polifagia, y eso hace, polidipsia come mucho, polifagia come mucho, polidipsia toma mucha agua y va mucho al baño, entonces poliuria también, eso hace que el paciente, porque hay un aumento en la presión del glomérulo, el glomérulo es la unidad funcional del riñón, entonces aumenta la presión y cuando aumenta la presión tú vas mucho más al baño. Entonces esos pacientes tienden a deshidratarse o ir mucho más al baño, más frecuente, y también aumentan las ingestas de agua. Entonces el riñón es un órgano el cuerpo humano en sentido general, es perfecto. Entonces él se atribuye o se equilibra según sus ingestas de agua. Usted toma mucha agua, pues muchas veces va a ir al baño. Toma poca agua, pues pocas veces. Entonces usted se puede dar muchas veces en el color. Excepto, claro, doctor, mira, pues yo estoy orinando bien amarillo. ¿Y qué te hace? No, me tomó un complejo B. O se tomó, o comió paella, o come vija, por ejemplo, un jugo de vija, no sé, cosas así. Hay tóxicos, no, hay situaciones colorantes, remolacha, hace rojo, obviamente, azul de metileno, cosas así que usted puede ingerir, y esos colorantes sí pueden salir en el color de la orina y mancharla o orinarla, pero normalmente la orina debería ser más o menos clara, color ambarino claro. Si usted está orinando muy amarillo, como es el caso de nosotros probablemente en la primera orina de la nocturna, que es muy concentrada, que usted se acuesta a las 11 de la noche, 10 de la noche, y se levanta a las 6, hace pipí, duró 8 horas, en ese periodo sin beber agua, pues ahí se concentra mucho la orina y sale muy amarillo, que es la cantidad de solutos. Entonces, si usted está orinando muy amarillo, pues significa, y en condiciones normales, sin estar tomando complejo B o algunos colorantes, pues significa que usted tiene mucha concentración de la orina. Yeah. Doctor, ¿y qué es cierto hay en que la ingesta de refrescos, de soda, afectan al riñón? No quiero decir que no sea un mito, realmente el exceso, bueno, todo en exceso hace daño. Todo. Hasta lo que más te gusta. Hasta tener mucho dinero Eso hace daño. Pero es una situación que es muy buena tenerla. Lo que puede estar seguro que hace más daño no tenerlo. Los extremos siempre son malos, pero obviamente beber muchos refrescos, cola o no de cola, de colores. Agua carbonatada. Exacto, carbonatado. Pues, número uno, el alto nivel de azúcar que tú comienzas a ingerir. Doctor, pero yo me lo tomo de cero y ese tipo de cosas. Pues bueno, esos refrescos carbonatados, pues te puede cambiar el pH en grandes ingestas, te pueden hacer una proporción, aumentarte o cambiarte la disolución de la orina, y puede proveerte que te puedas hacer cálculos renales. Entonces no es bueno el tomar mucha cola, mucho refresco. Ahora, ¿qué te digo? Ni comida muy condimentada. Ni comida muy condimentada, siempre es bueno una dieta mediterránea, una dieta, dicen los nutriólogos, que el plato debería ser la mitad, ¿verdad?, ensalada, la otra mitad, un cuarto de lo que te queda, carbohidrato, y otro cuarto proteína. ¿Entiendes? O sea, muchas veces uno necesita, por ejemplo, de proteína el tamaño del puño durante el día. O sea, uno necesita 70, 80 gramos. Sin embargo, si usted no se come una hamburguesa o una carne de 12 onzas, pues no es bueno el sitio. Entonces, a veces tenemos una sobreingesta calórica, una sobreingesta de cosas no balanceadas, y puede ser un daño. Entonces, el hecho de beber refresco, si tu riñón está funcionando bien, un vaso, un cuarto de una botellita al día no te va a hacer mucho. Una vez tú tengas ya algún tipo de daño, pues sí deberían pararlo. Las colas, por ejemplo, tienen mucho fósforo y mucho preservante, y esos fósforos, por ejemplo, se elimina a través del riñón. Y, por ejemplo, los pacientes en diálisis o renales crónicos, está totalmente contraindicado el refresco, porque ellos tienen problemas en la eliminación de fosfato. Entonces, si los refrescos son dañinos, obviamente mientras más lo tomes, peor. Pero en un paciente con riñones normales, pues tenemos cierta tolerancia a prácticamente tomar de todo, pero por los azúcares, por la cafeína que pudieras tener, por diferentes cosas, pues no es muy recomendable. Y algo interesante que nos pasa mucho en el país, que
lo aprendí de un amigo español, que cuando celebramos los cumpleaños dicen, este es el único país que los niños celebran bebiendo refresco. O sea, te ponen todos los refrescos. En otros países te ponen jugos naturales, zumos y ese tipo de cosas. Por aquí un cumpleaños, si tú vas a un centro de pizzerías, hamburguesas, a celebrarlo o a cualquier otro sitio, lo que te dan a ti es refresco. ¿Entiendes? O sea, y nosotros los padres somos los que estamos acostumbrando a nuestros niños a ser bebedores profesionales de refresco. ¿Por qué? Porque se lo damos hasta como una forma de celebración. Es tu cumpleaños, vamos a celebrarlo. ¿Y qué tú haces? Un bizcocho grandísimo, buenísimo y un doble litro. Mire, doctor, yo quiero hacer una pregunta con el permiso del doctor Castillo, que quizás al inicio debíamos haberlo hecho, que es la diferencia que podría existir entre lo que normalmente conocemos aquí como especialista del riñón, que es el urólogo, y el nefrólogo. La diferencia entre el nefrólogo y el urólogo. El nefrólogo necesariamente tiene que ser urólogo primero y después hacer una subespecialidad en nefrología. Ok, son dos conceptos muy diferentes. Yo diría, y esto es una cosa personal, normalmente en la medicina hay 4 grandes ramas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Entonces, vamos a quitar ginecología y pediatría y quedando con medicina interna y cirugía. El internista es el clínico, el que tiene que ver, el que prácticamente casi no opera. Y el quirúrgico, el cirujano, es el que opera, el que hace intervencionismo. Entonces, en cada rama de medicina interna hay una contraparte quirúrgica. Por ejemplo, neurología, ese ve el Parkinson, ve los ataques de, ¿verdad? Y entonces el neurocirujano ya es el que opera un tumor y ese tipo de cosas. Asimismo, en nefrología es el encargado del diagnóstico, prevención de toda la parte renal. El urólogo ya es el que opera en las vías urinarias. Entonces, el urólogo tiene normalmente, y Elvin me puede quizá ayudar en este sentido, que sabe más que yo. El urólogo ya hace una parte quirúrgica, 2 años, 3 años, 4 años, hace cirujano, y luego hace una subespecialidad en urología, en cirugía urológica. O sea, es el que remueve un riñón, el que remueve un quiste, el que drena un quiste, el que remueve algún lito, alguna piedra en el riñón. El que tiene que ver con la próstata. El que tiene que ver con la próstata. El que viene desde el riñón hasta las vías urinarias externas, meato urinario y eso, es el que se encarga de todo eso, incluyendo obviamente la próstata y los testículos y todo eso. Y los genitales externos. Ese se encarga. El nefrólogo tiene una base de medicina interna, normalmente aquí en el país por lo menos 3 o 4 años, en otros países hacen 2 años, 3 años de medicina interna y luego 2 años de nefrología. Y luego de la base de medicina interna es una subespecialidad que aquí en el país dura 3 años, de hacer nefrología. Y nosotros, vuelvo y digo, anatomía y fisiología, anatomía y funcionamiento del riñón, más todas las enfermedades que ofrecen. O sea, nosotros casi no operamos, el urólogo sí opera. Por ejemplo, prácticamente el urólogo es quirúrgico. Una parte clínica con la contraparte quirúrgica, pero se complementan ambos. Exacto. Sí. Muy buena explicación, excelente. Bien, doctor, con respecto a eso que usted mencionó de los cálculos, de los litros, ¿cómo afectan esto al funcionamiento del riñón si realmente los cálculos viajan y van en las vías urinarias? Perfecto. Número 1, la presencia de los litos se produce, dijimos que el riñón tiende a depurar. Hay solutos. Solutos es el concentrado que tiene en el líquido, ¿verdad? Si usted agarra un jugo concentrado y está muy concentrado, ¿qué usted hace para disolverlo? Echarle más agua. Y cuando estamos concentrados, ¿qué significa? Que tiene mucha sustancia, mucho soluto, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene una exagerada cantidad de soluto en la orina, se pueden precipitar, se pueden unir y esa unión hacen un litos. Litos hay varios, desde ácido úrico, salato, hay varios. Entonces, cuando usted tiene un lito, pues simplemente, si usted lo llega a orinar, es recolectarlo y hacer una cristalografía para saber de dónde viene y así poderlo tratar. Pero la pregunta, ¿por qué afectan los riñones? Bueno, puede afectar de varias formas. Si se nace en el riñón, puede obstruir la parte de las vías. Recuérdense que los uréteres es como un sorbete, el tamaño de un sorbete bien chiquito, y hay una regla, como prácticamente, por debajo de 5 milímetros de los litos tienden a salir solo
entre 5 y 10, pues necesitan algo de ayuda medicamentosa, y por encima de 10 muchas veces pueden ser quirúrgicos, o litotricia o algún tipo de tratamiento que ayude a desbaratar con onda de choque o algo, ese lito. Entonces, si tú tienes una grande producción de lito, pues eso te puede obstruir la parte, el desagüe del riñón. Ese riñón, al ir luchando con esa presión, puede crecer, lo que le llaman hidronefrosis, que es un riñón como de agua, por decirlo, mucho más grande, y esa hidronefrosis prolongada, no un día ni 2 días, sino de semanas o meses, inclusive años, pues entonces esa presión hace que se dañe aquellas células que hablamos de glomérulos y nefronas, puede hacer que se dañe y entonces obviamente tú tener una enfermedad renal crónica. Eso pasa mucho, por ejemplo, no necesariamente exactamente con los litus. En injuria renal aguda hay 3 tipos prácticamente así a grande escala, que son las prerrenales, que por ejemplo falta de sangre y eso, renal, que cuando es un problema propio del riñón, o postrenal, por ejemplo un viejito que tenga la próstata aumentada de tamaño, como dijo usted, la uretra, pues en el hombre la próstata envuelve la uretra, entonces si aumenta, le hace construcción a la tubería, a la uretra que pasa, entonces no hay un caño de pipí. Y esos son los viejitos que usted antes le decía, yo de aquí orinaba la cámara, pero después de un tiempo, por más que pujo, no, o sea, me orina el pantalón, ¿entiende? Claro, o termina de hacer pipí y tiene, como dicen, la última gota del pantaloncillo. Aquí no es la última gota, el último chorrito siempre le cae ahí, porque orinan porque la vejiga se distiende mucho. Entonces esa distensión pasa a los riñones y pueden ir dañando los riñones o el riñón afectado, en dado caso que sea unilateral. En el caso de la próstata es bilateral, en el caso de un lito importante puede ser unilateral. Aparte que el lito puede darte también, por ejemplo, hematuria, presencia de sangre en la pipí. La sangre en la pipí tú puedes verlo de 2 formas, verlo macro o verlo micro. La macrohematuria, ya cuando tú orines y tú te das cuenta que está rojo, está feo, la cosa, delicado, o la microhematuria es en el examen de orina que sale presencia de glóbulos rojos presentes allí, entonces ya tú buscas la causa, te puede dar un dolor en el flanco. En los hombres, yo espero que ustedes no sufran de eso, pero le dicen que... En caso yo, que soy más viejito. Bueno, que dicen que es el parto de los hombres porque duele mucho, es un dolor exquisito me refiero muy propio, un dolor tipo cólico, que normalmente ese dolor se evalúa y se va hacia los testículos en los hombres, hacia las labios mayores de las mujeres, se le puede un poquito hacia la ingle también, y es un dolor muy excruciante, muy, digo exquisito, pero de malo, ¿verdad? Muy típico, muy fuerte. Entonces eso puede dar lito, y así de los litos por reflujo retrógrado hacia el riñón, pues puede dañar, y si se sigue formando dentro del riñón, pues esa inflamación y ese lito puede ir comprimiendo e ir dañando estructuras anesas ya dentro del riñón. Doctor, ¿por qué? ¿Cómo podemos evitar entonces la presencia de cálculos a nivel de riñón? Y ahí también hay, para que la empalme la respuesta del doctor con lo que le voy a decir ahora, esas 2 semillas de cajuil que tenemos en el organismo, que son los riñones, ¿por qué es normal que uno sea más grande que el otro? Porque por lo regular siempre un riñón es más grande que el otro. Sí, la simetría perfecta no existe. Uno tiene un orificio nasal, se ríe de un lado, un ojo más grande, todo es diferente, una mano más grande, o sea, la simetría perfecta no existe en el cuerpo humano. Así mismo pasa en los riñones. Contestando su pregunta, no son los 2 riñones igualitos. Siempre se usa mucho la sonografía, que es cuando vemos ahí, nos mide el sonografista, aunque es muy humano dependiente o operario dependiente la medida. Si yo me equivoco y pongo que el riñón empieza aquí en vez de aquí, pues pueden medir. Es muy subjetivo, pero sí, no debería haber entre un riñón y otro más de 1.5 centímetros de diferencia entre uno y otro. Para que sepan, el riñón aproximadamente mide 11 centímetros a 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 de profundidad. Más o menos es fácil, 3, 6, 12 o 3, 6, 11 es la medida. Entonces sus riñones deben andar por ahí. Claro, yo, que mido 1,82 m, 6 pies, pues si tengo a alguien de 5 pies al lado, pues mi riñón probablemente sea más grande.
Claro. ¿Entiendes? O sea, o no sé, o sea, de diferencia un hombre, una mujer, una gente obesa y otra que no, pues los riñones pueden ir cambiando de tamaño, pero normalmente no deberían más de tener más de 1.5 a 2 centímetros de diferencia. Si hay así, pues puede ser que ese riñón no se haya formado adecuadamente o tenga una estenosis de la arteria renal, la arteria que nutre el riñón, y puede ser inclusive una causa de hipertensión agresiva en ese caso. Y contestando ya la pregunta del doctor Castillo sobre cómo evitar quizás los litos, pues recuérdense que es múltiple concentración de solutos en la orina. Y cuando hablamos de soluto, la mejor forma de diluir es bebiendo mucha agua. Exacto. Entonces, una persona hablamos ahorita de los 30 cc por kilogramo de peso, o que beba 2,5 litros de agua, no de jugo, no de moringa, no de un té raro. Agua. O sea, cuenta todo líquido. Tú puedes beber café, pero obviamente tú no te vas a beber 1 litro de café, al menos que... Ni 1 litro de chocolate. Ni 1 litro de chocolate, porque ya va con los azúcares y otras cosas agregadas, pero normalmente el que bebe mucho líquido, pues es mucho más fácil de disolver. Y eso es lo que yo le digo un ejemplo. Aquí estamos en un estudio muy alfombrado, pero si fuera el piso solo, imagínate que usted en un día limpiara este estudio que estuviera muy sucio, que no es el caso, ¿verdad?, con una cubeta de agua, pero el otro día lo limpia con 2 cubetas de agua. El que tiene 2 cubetas, el agua está sucia, pero menos sucia que aquel que tuviera más menos uno. concentrada. Menos concentrada. Si esa cubeta usted la bota en el fregadero, cuando usted limpia en una cubeta, probablemente usted tenga que abrir la llave para que no se tape. Pero con las 2 cubetas no necesariamente tiene que abrir. O si utiliza 3, no necesariamente tiene que abrir la llave. Entonces, eso es lo que pasa. Mientras menos agua el riñón utiliza, más concentra. Entonces, más sucio, más amarillo, más cantidad de soluto y más fácil pueden hacer. Eso no significa que simplemente el que beba agua, pues no produce litos. La producción de litos viene de muchas otras causas. Por ejemplo, si usted en el riñón tiene un acodamiento, por lo que sea, en el uréter, una estrechez, pues obviamente si usted tiene una tubería y hace un zigzag o algo así, pues ahí se va a acumular agua. Pues entonces es posible que ahí también se pueda acumular un lito. Hay problemas que tienen pacientes con PTH, con calcio, con fosfato, con el ácido úrico, o sea, de todo. Entonces hay que ver siempre que uno tenga un lito, no es fácil decir, mira, es un oxalato, o es de ácido úrico, o es de tal cosa. No, o sea, es difícil. El tratamiento va a depender, o sea, obviamente beber mucha cantidad de líquido ayuda a la no formación y a la expulsión del lito ya formado, pero en este caso, como medida general, pues obviamente beber mucho líquido. Mucha gente dice, mira, yo bebé Gatorade, bebe agua de coco. Sí, líquido en sentido general. Intenten de que no sean bebidas azucaradas, porque entonces ahí nos hacemos diabéticos o nos hacemos con otro problema. Vamos a la pausa comercial, doctor, para que regresemos de inmediato a seguir hurgando un poquito más en ese órgano tan importante del cuerpo humano, que son los riñones y la nefrología. Regresamos en breve con más del Punto de la Tarde. Estamos de vuelta con el programa Al Punto en la Tarde y el segmento Al Punto en la Salud. Les recuerdo que estamos con nuestro invitado especial, el doctor Edwin Campos, nefrólogo internista, con el tema de daño renal. Doctor, estábamos hablando de la ingesta de agua, cómo eso favorece el funcionamiento del riñón, cómo puede afectar el déficit de agua que uno ingiere, y también en cuanto a la formación de cálculos. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles alimentos pueden favorecer o cuáles pueden dañar la función del riñón? Claro, dependiendo, todos sabemos de la proporción de esos alimentos que ingerimos. Bien, muy buena pregunta. Actualmente estamos en un mundo muy industrializado. Cada vez nos estamos americanizando un poquito más. Ya ahora usamos, ya sea por lo que sea, por el calor, la delincuencia, usamos de aquí a la esquina, ya no caminamos, ya no hacemos ejercicio. Y eso hace que nosotros ya compremos alimentos muy procesados. La dieta balanceada es lo primero. Y tenemos que intentar comer una dieta muy baja de sal y con menos carbohidratos posible. Lamentándolo mucho, siempre dicen que lo bueno, la fritura, es lo que sabe bueno es lo que hace daño. Esa carne salada. Pero hay que tomar el amor a la lechuga, al brócoli y ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer con eso es evitar la diabetes y la hipertensión.
Le comentaba aproximadamente un 14% de diabéticos, aproximadamente un 36-40% de hipertensos. Déjame decirle que la hipertensión y la diabetes, por lo menos en la estadística como Estados Unidos, son las causas 1 y 2, siendo la diabetes 1 y la causa número 2 la hipertensión de enfermedad renal crónica. Estamos hablando de alrededor de un 60 o un 70% de las enfermedades renal crónicas son por esas dos causas. Entonces, si nosotros hacemos una dieta bajo en carbohidratos, evitamos ser diabéticos. O sea, al menos que obviamente la genética y muchas otras cosas más, pero la parte adquirida, pues si no comemos mucho carbohidrato, pues nos evitamos hacer eso. Y la sal, la obesidad, el hacer ejercicio, pues también podemos evitar ser hipertenso. Y con esas dos cosas, si nosotros evitamos la hipertensión y evitamos la diabetes, pues nos ahorramos un 70% de las causas que nos lleva a enfermedad renal crónica. Doctor, el doctor Castillo ha insistido en la ingesta de las bebidas carbonatadas, pero yo le voy a hacer una preguntita ahora. ¿Qué tal influye la ingesta de alcohol en las enfermedades renales? El alcohol no es malo, siempre y cuando dicen inclusive que hasta 2 bebidas, 2 unidades de alcohol al día en hombre y 1 en las mujeres es beneficioso. Es beneficioso para el uso del colesterol y es beneficioso hasta para la hipertensión, que pueden bajar alrededor de 3 a 5 milímetros de mercurio la presión arterial. 2 medidas, estamos hablando quizás de 2 cervezas o un trago fuerte de alcohol, whisky, ese tipo de cosas. El alcohol en escasas o en 2 medidas no te va a hacer daño. Bueno, quizás en la proporción que llega al riñón menos, porque el alcohol, según yo tengo entendido, se digiere en el estómago. Sí, se absorbe en el estómago, pero al final todo pasa por allá. Al final, el exceso, por ejemplo, no hay una que conozca o que haya leído una enfermedad renal por alcohol. Claro, ahora, el alcohol te daña el hígado. El alcohol, depende de lo que sea, te aumenta el valor calórico. El alcohol te daña el cerebro, te quita la vitamina, el complejo B, o sea, hace también algunos daños, te puede volver alcohólico. Entonces, todo en exceso hace daño. No es necesariamente per se una enfermedad propia del alcohol del riñón. Sí te digo, 2 unidades, que lo llaman unidades, 2 pequeños sorbitos de alcohol al día, una copa de vino. 2 tragos cortos. 2 tragos cortos, exacto, 2 tragos cortos, sí. Una cerveza al día, no te va a hacer daño al riñón y sí favorece, por ejemplo, a la hipertensión. Okay. Eso está demostrado. Bien, eso que mencionaste de lo que estamos hablando, nuestro señor director ha estado pasando unas imágenes de apoyo del riñón, incluso habló aire del cáncer del riñón, mira, el cáncer del riñón. Continúa, doctor. Sí, la cerveza, algunas personas piensan que puede ser buena para los riñones, pues porque aumenta la cantidad de orina en cada micción. ¿Cuál es el efecto? ¿Es porque produce algún efecto beneficioso esto o estimula de alguna forma el riñón? Lo primero es que cuando tú sales a beber cerveza no te tomas una. O sea, es lo primero. Una cerveza, yo no soy, o sea, tomo cerveza, pero no sé cuánto es la medida, no sé si es 300, 400 cc, 350 cc, una botella de cerveza. Tú te tomas 3, te estás tomando 1 litro. Tú te tomas ahora mismo, tú sales de aquí, te tomas 1 litro de agua. Antes de llegar a tu casa, te estás orinando, obligatoriamente. Sí. Entonces, en un bar, en una barra, que tú te tomes 3 o 4 cervezas, ¿entiendes? Te estás tomando mucho más de 1 litro. Obviamente, dicen que lo mejor de beber cerveza y ir al baño a hacer pipí es la mejor sensación. Entonces, sí hace, por ejemplo, aumenta la pipí. Sí hay que decir, por ejemplo, que el alcohol inhibe una hormona antidiurética, la ADH, tiene un efecto diurético. No solamente la cerveza, sino todos los alcoholes. Tiene un efecto diurético. Eso no significa que sea beneficioso. Dice, mira, el doctor dijo que tiene un efecto diurético. Yo no orino, ahora dame un vaso de ron para ir a orinar. Eso no, bueno, claro, por eso que... Sí, exacto, en condiciones normales. Pero sí la cerveza, o sea, sí cuando tú bebes cerveza, sí vas mucho más al baño por la cantidad de volumen de líquido que estás tomando. Y también, obviamente, porque te inhibe un poco el alcohol. No, y que el grado alcohólico es menor y al ser una bebida fría, por lo regular se toma fría aquí. Sí, en Europa no, en Alemania no, en Alemania a temperatura ambiental. Y uno no toma más de, o sea, es imposible tomar uno.
Tú un vaso de ron, tú quizás tomas 2 vasos de ron, pero cerveza te toma 3 y 4 para sentir la misma sensación. Inclusive toma mucho más, una botella, una grande, te piden los colmadones y lo dividen. Una jumbo ahí. Una jumbo, exactamente. Y cuando viene a ver, tú vienes tomando hasta 2 litros de cerveza en 4 horas, 5 horas, jugando dominó, haciendo las actividades que estás haciendo. Y obviamente sí va a tener ese efecto, que si tú te tomas un vino, uno ya, bueno, no sé la tolerancia de cada cual, pero el que se toma una botella de vino y hay que acotarlo casi, ¿entiendes? O sea, porque es buena cantidad y dirá uno del público, yo me tomo 2, pues bien, pero es menos cantidad, por ejemplo, que la cantidad de cerveza que uno tiende a ir. Pero sí el alcohol tiene un efecto diurético, no al final no es que beneficia el riñón, ese efecto diurético, porque un día una golondrina no hace verano. Esto o sea, el hecho de que usted pone esa dieta un solo día y al otro día saltarse todo, pues no vale. Esto es el día a día, beber agua todos los días y sí es cierto que la cerveza tiene ese efecto diurético, pero no es que sea algo beneficioso. No es recomendable utilizarlo como tratamiento. Eso sí. No, para nada. Utilícelo para acciones sociales. Habría personas que le gustaría que el agua de coco. El agua de coco es buena, en el sentido, tiene electrolíticos, tiene minerales y ese tipo de cosas. Para un paciente renal no es, o sea, con falla ya renal no es buena, pero sí, o sea, sí es buena. Yo siempre recomiendo agua, porque el agua es barata. Tú la encuentras en cualquier sitio, en un filtro, en una botellita. Tú compras un coco hasta, no sé, 50 pesos que vale un coco ahora, ya 50. Abierto, ¿tú me entiendes? Y con eso tú te compras 3 botellitas, 4 botellitas de agua en un colmado que te valen 12, 15 pesos. Entonces el agua es mucho más asequible, beban agua que es mucho más fácil. Si tú tienes un problema renal, vaya a su médico, vaya a su nefrólogo, vaya a su internista, tiene un problema, vaya al nefrólogo y vamos a ver. Y realmente sí, o sea, el agua de coco no es que tenga un efecto beneficioso, es un jugo como cualquier otro que tiene sus beneficios y sus contras, pero no te va a ayudar si tú estás bloqueado, enfermo renal, no te va a poner a orinar porque tú bebas agua de coco. No tiene ese beneficio. Sí, como jugo perfecto, pero no como terapéutica renal, no. La hipertensión lleva a daño renal, pero también hemos visto pacientes sin antecedentes de hipertensión y tienen un daño renal por cualquier otra causa y presentan entonces un aumento en la presión arterial. O sea, como un círculo vicioso, una cosa te lleva a la otra. ¿Cuál es la relación que hay entre una y otra? ¿Por qué van de la mano esas dos enfermedades? Wow, tremenda, muy buena pregunta. Esto es la gallina y el huevo, ¿quién nació primero? Sí es cierto que la hipertensión te lleva a daño renal, pero el daño renal por otra causa sí te lleva a hipertensión. Hay múltiples factores. El riñón secreta una hormona que se llama renina, que luego se convierte en angiotensina, luego aldosterona. La aldosterona se encarga, número 1, de hacerte subir la presión por diferentes mecanismos y de la acumulación de sal en el cuerpo. Entonces el cuerpo comienza a acumular sal, te sube la presión y esa sal te aumenta la volemia, el volumen de líquido, haciéndote hipertenso. Entonces, la mayoría de los pacientes con enfermos renales avanzados son hipertensos porque tienen un problema renal, porque el riñón se encarga de regular la presión arterial. Entonces eso es lo primero. Pues por ahí va. Entonces muchas veces si encontramos un paciente tarde y si tú vas a cualquier unidad de hemodiálisis y tú le preguntas ¿qué te dañaron los riñones? Al menos que tú supiste que era diabético, todos dicen la presión alta. Pero resulta ser que él tuvo una enfermedad propia del riñón, lo que le llaman glomerulopatía o algo así, que son propias del riñón, y esa se hizo hipertenso, o sea, por esa patología, y al final cree que fue por la presión alta, fue lo que lo llevó a emergencia, porque debutó con un dolor de cabeza o le dio un accidente cerebrovascular o un infarto, y cuando viene a verse, caray, tiene la creatinina, que la creatinina es una forma de medición de los tóxicos de los riñones muy alta, entonces sufre de eso. Entonces sí hay una relación estrecha entre enfermedad renal e hipertensión. En los pacientes en diálisis, aproximadamente el 90-95% de los pacientes hipertensos en diálisis es por sobrecarga de volumen, porque no pueden orinar, se limita la diuresis, el hacer pipí, y el paciente sigue tomando igual de líquido, acumula líquido, ese paciente tiene edema en miembros inferiores, en todo el cuerpo, en los vasos sanguíneos, y obviamente en un vaso sanguíneo, si tú lo tienes pequeñito y aumenta el volumen de sangre, ¿qué hace? Expande. El expandirse, eso es lo que aumenta la presión, es aumentar la presión de un vaso sanguíneo. O sea, es como un globo. Tú tienes el globo medio vacío, pero si tú le echas mucho aire, ¿cómo están las paredes?
están rígidas, están casi al punto de explotarse, ¿verdad? Pero están muy rígidas. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque tú aumentaste la presión de aire dentro de ese globo. Así mismo pasa cuando tú aumentas la presión del volumen. Eso pasa por aumentos diversos, incluyendo la renina, angiotensina, aldosterona, un mecanismo, y acumulación de sal y sodio. Por eso, el consumo de sal es sumamente importante en la reducción cuando tú eres hipertenso. Eso es lo primero. Muchas veces le decimos a los pacientes, mira, no comas, no, deja de beber agua. Pero no es deja de beber agua. Yo creo que si tú dejas de tomar la sal y no comes sal, recuérdense algo. Nosotros vamos a la playa y cuando nos damos un buche de agua tenemos que salir afuera a beber algo dulce o a beber agua. ¿Por qué? Porque la sal nos irrita. Si comemos maní, mucho maní, ¿qué pasa? Nos tenemos que hartar de agua. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la sal nos da sed. Entonces, evitar la sal en este tipo de paciente hipertenso y mucho más si es renal crónico. Continuando con las causas de daño renal, que es el tema de hoy, ¿qué procesos infecciosos o qué patógenos, microorganismos, pueden llevar a un daño renal permanente? Ok, perfecto. Existen infecciones de vías urinarias diversas, que puede ser de prostatitis, de la vejiga, y pielonefritis, que viene siendo ya esas infecciones que son propias del riñón. Okay. Cada vez que tú tienes una infección urinaria, vamos a decir de una forma que se entienda, te deja como una especie de cicatriz. Cuando tú pudieras tener múltiples pielonefritis, pues obviamente cada vez que se dañan glomérulos por la inflamación y todo el proceso inflamatorio que la infección hace en sí, y múltiples infecciones a repetición te pueden ir deteriorando. No son tan comunes, pero sí te puede hacer daño. ¿Guarda alguna relación eso con la glomerulonefritis? Sí, claro. Igual la relación cuando tú constantemente tienes esas infecciones a repetición. Yeah. Pero no son tan comunes, más comunes son hipertensión, diabetes, quistes, poliquistosis, que es una enfermedad hereditaria que se forman múltiples quistes. Esas son las tres primeras, glomerulopatías, luego múltiples diversas que pueden desde niño hasta adulto, es un tema totalmente aparte, y obviamente esas son las principales causas. Sí, las infecciones urinarias en vejiga no son tan dañinas, al riñón per se son muy, sí, eso está en la parte de abajo, sí. Son muy comunes principalmente en féminas con relaciones que practican el sexo. La relación que existe ahí es que donde hacen pipí las mujeres, en el hombre está un meato urinario, que es el hoyito en el glande del pene. En la mujer, pues está muy cerca en el introito, en la parte donde entra en la vagina. Entonces está muy cerca de donde se introduce el pene en una relación sexual, y ese roce puede hacer que parte de la bacteria ya dentro del pene o de la vagina en sí pueda introducirse hacia la vejiga urinaria, y es un ambiente estéril en el cual puede producirse. Es muy común en las mujeres, principalmente jóvenes, con ciertas actividades. Inclusive hay algunas infecciones que le llaman de luna de miel, después de ciertas acciones intensas, y puede producirse con cierta facilidad. Bueno, doctor, ya apenas nos queda un minuto, ya el tiempo se ha ido. En 45 segundos, recomendaciones para mantener en salud a esos preciados riñones. Número 1, busquen en Google 8 reglas de oro para mantener su riñón en forma. Pero les digo, mantenerse en forma. Haz ejercicio, no te vuelvas gordo, cero obesidad. Mantener la glucosa en el juego, mantener las rayas, no te hagas diabético, mantener la presión arterial, baja de peso, come bajo de peso, come bajo de sal, ingesta adecuada de líquidos, no fumes, ni juques, ni juca, ni vapor, nada de eso, no lo hagas, simplemente hace daño al riñón y no te automediques. Cualquier problema, asiste donde tu médico. Doctor, antes de irnos, ¿nos puede decir dónde podemos contar con sus servicios? Exacto. Si queremos como prevención, como tratamiento, contar con... Perfecto, yo estoy en el Centro Integral de Medicina Renal, se llama CIMER. Allá está María Mejía, le dio el teléfono, le pueden tirar por WhatsApp, 809-841-0296. Repito, María, 809-841-0296. Pueden hacer su cita por allá. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Gracias al doctor Elvin Castillo por siempre traernos esos invitados de calidad para hablar de ese preciado tema que es la salud.
y al doctor Erwin Campos, ya te iba a decir Castillo también, Erwin Campos, por aceptar la invitación del doctor Castillo. Y gracias mil por esas informaciones, esas orientaciones sumamente importantes en materia de la salud renal. A ustedes, amables televidentes, nos veremos en una próxima entrega de Al Punto de la Tarde por Metrovisión, 62 Aster y Claro, todas las redes sociales, así como también el canal YouTube de esta planta televisora y nuestro canal YouTube propio de Al Punto en la Tarde. Hasta una próxima entrega.